En las partes anteriores vimos cómo un niño hebreo fue salvado de las aguas y criado en el corazón del imperio egipcio. Moisés, el hombre que un día huyó al desierto, fue llamado por Dios desde una zarza ardiente para regresar como libertador del pueblo elegido por Dios. En este episodio la historia se intensifica. Moisés se enfrenta cara a cara al faraón de Egipto. Las plagas descienden con fuerza. El poder de Dios se manifiesta como nunca antes. El clamor de un pueblo oprimido está a punto de ser escuchado. Prepárate para ver cómo el Dios de los hebreos desafía al imperio más poderoso de la tierra y cómo comienza la mayor liberación de la historia. Moisés volvió a Egipto, no como un fugitivo, sino como un hombre transformado, con una misión ardiente y una promesa divina grabada en su corazón. Llevaba consigo a su esposa Séfora, a sus hijos, y la vara que Dios había convertido en señal de autoridad. Atrás quedaban los años de exilio en el desierto. Al llegar, se reunió con su hermano Aarón y le compartió todo lo que Dios le había dicho. Juntos, fueron ante los líderes del pueblo de Dios y les anunciaron que el tiempo de la libertad había llegado. Algunos creyeron con emoción, otros con desconfianza. Después de tantos años de esclavitud, el corazón del pueblo estaba cansado de esperar. Al principio hubo esperanza, pero también miedo. ¿Cómo confiar después de tanto dolor? ¿Y qué pasaría si Faraón se enfurecía aún más? Aún así, el pueblo escuchó y esperó. Moisés y Aarón fueron al palacio. El aire era denso, cargado de tensión. Frente al trono de Faraón, hablaron con firmeza: «Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Pero Faraón no tembló, no creyó. Respondió con desprecio: «¿Quién es ese Dios? No lo conozco, y no dejaré ir a Israel». Y como castigo, duplicó la carga de trabajo. Pero Faraón no tembló, no creyó. Respondió con desprecio: «¿Quién es ese Dios? No lo conozco, y no dejaré ir a Israel». Y como castigo duplicó la carga de trabajo. Ya no darían paja para los ladrillos. Los esclavos debían buscarla por su cuenta. El pueblo se volvió contra Moisés. Lo acusaron de empeorar su sufrimiento. Y Moisés, confundido, se volvió a Dios. «¿Por qué me enviaste?». La respuesta fue clara. Dios le dijo: «Ahora verás lo que haré con Faraón. Yo soy el Señor». La respuesta fue clara. Dios le dijo: «Ahora verás lo que haré con Faraón. Yo soy el Señor». Y entonces comenzó la guerra silenciosa entre el Creador y el imperio más fuerte de la tierra. Dios envió señales, una tras otra. Primero, la vara de Moisés se convirtió en serpiente frente al faraón. Los magos del reino imitaron el acto, pero la serpiente de Moisés devoró a las demás. Sin embargo, Faraón no cedió. Entonces comenzaron los juicios de Dios sobre Egipto. Fueron señales claras, cada una más intensa y aterradora que la anterior, dirigidas al corazón endurecido de Faraón y a los dioses falsos del imperio. Primero, el agua del gran Nilo, símbolo de vida y orgullo egipcio, se tiñó de rojo, no por barro ni por sedimentos, sino por sangre. Los peces flotaron muertos, el olor se volvió insoportable, y los egipcios no pudieron beber. La fuente de su poder se volvió un río de muerte. Luego vinieron las ranas. Saltaban por todas partes, en las calles, sobre las camas, dentro de los hornos. Era imposible moverse sin pisarlas. Cuando murieron, sus cuerpos inundaron el país con pestilencia. Después, el polvo del suelo se transformó en nubes de mosquitos que cubrieron hombres y animales. A eso le siguieron enjambres de moscas que invadieron palacios y chozas, sembrando caos y enfermedad. La quinta plaga fue la peste. El ganado, símbolo de riqueza y sustento, cayó muerto en los campos. Vacas, caballos, camellos, ningún animal sobrevivió. Entonces, el juicio se volvió personal. Úlceras dolorosas cubrieron la piel de los egipcios y sus bestias. Ni los magos, que antes imitaban las señales, pudieron ponerse de pie ante Moisés. Su poder humano había sido superado. Luego, el cielo se oscureció en pleno día. Nubes de fuego y granizo cayeron del cielo arrasando cultivos, rompiendo árboles, destruyendo techos. Era como si el cielo mismo atacara a la tierra. Pero lo peor no había terminado. En lo que quedaba de campos vinieron las langostas. Miles, millones, como una ola viviente que devoró todo lo que aún estaba en pie. No quedó verde ni sombra. Y entonces, el sol desapareció. Una oscuridad espesa y opresiva cubrió Egipto durante 3 días. Ni siquiera las lámparas más brillantes podían iluminar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Aún así, Faraón no cedía. Pero la advertencia final ya había sido dada. El clímax se acercaba. Y con él, la noche más oscura. Cada plaga atacaba directamente a los dioses de Egipto. Era una demostración de que el Dios de Israel no solo hablaba, actuaba. Aún así, Faraón no cedía, pero la advertencia final ya había sido dada. El clímax se acercaba, y con él, la noche más oscura. Finalmente, Dios
anunció la 10ª plaga, la más temida, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Dios dio instrucciones precisas a los israelitas. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar con su sangre los marcos de la puerta. Esa noche, el ángel de la muerte recorrería el país. Pasaría de largo por las casas marcadas, pero en las demás habría luto. Y así fue. A medianoche el juicio cayó. Desde el palacio del faraón hasta la casa más humilde, los primogénitos murieron. El llanto de los egipcios llenó las calles. Nadie escapó del castigo. Faraón, quebrado, llamó a Moisés en la noche. Ya no discutió, ya no negoció. Dijo solo, vete, tú, tu pueblo, tus ganados, llévense todo, y bendíganme también. Esa misma noche, cuando el llanto aún llenaba las casas egipcias y Faraón, derrotado, les había ordenado marcharse, el pueblo de Israel se puso en movimiento. No hubo demora, no hubo titubeo. Con la urgencia de siglos de espera, salieron de Egipto sin mirar atrás. Miles de hombres, mujeres, niños y ancianos caminaron juntos bajo el cielo nocturno. No como esclavos liberados, sino como un pueblo renacido. Cada paso era una declaración de libertad. Cargaban lo esencial: pan sin levadura, vestiduras ajustadas para el viaje y, sobre todo, fe. Muchos llevaban objetos de valor entregados por los propios egipcios, oro y plata dados como si Egipto quisiera acelerar su partida. Pero más que riquezas, llevaban una promesa antigua, la de una tierra donde serían libres, donde su Dios habitaría con ellos. No solo salieron de Egipto, salieron del silencio, del olvido, de la esclavitud que había marcado generaciones. Ahora caminaban hacia lo desconocido, guiados no por mapas, sino por la fe. Cada paso era el inicio de una nueva identidad, de un pueblo forjado por la palabra de un Dios que cumple lo que promete. Y así terminó su vida como esclavos, y comenzó su historia como nación. Una historia que apenas empezaba, escrita en el polvo del desierto, con destino eterno. Sin embargo, el desierto pondría a prueba su fe, y el rugido de Egipto aún no había quedado atrás.